¿Cómo están, amigos? Hoy tengo el agrado de entrevistar una persona que admiro, es un amigo de la casa, profesional egresado de la UBA, el licenciado Mariano Rodríguez. ¿Cómo estás, Marian? Hola, ¿qué tal, César? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio. No, gracias a vos por atendernos, ya habíamos hablado previamente, te comenté sobre el proyecto y desde el primer momento tuvimos una respuesta positiva y muy amable de tu parte, así que te lo agradezco yo a vos. Les comento a los que nos estén escuchando, ya con Mariano nos conocemos hace algunos años. Siempre tengo una preguntita, una duda, algo para hacerle y siempre responde de la mejor manera, así que qué mejor que él para que pueda escucharlo, que puedan escucharlo ustedes. Marian, Bueno, muchas gracias, César, por todo lo que decís. Espero poder responder las preguntas y, bueno, que también a tu audiencia les pueda resultar interesante esto que vamos a hablar. sí, porque traje algunas preguntas que son, me parece que interesantes para una persona promedio, por decir así, una persona común, un tipo común como yo, que Ajá, nunca fue a una sesión, que nunca hizo terapia, no porque no lo necesite, porque quizás sí, pero la realidad es que nunca fui. Entonces es como que quiero hacer mi primer acercamiento hacia tu área, hacia el psicólogo, hacia el profesional, y es justamente lo que te vengo a preguntar a vos. Eh, ujú. ¿Quiénes deben ir al psicólogo? Porque quizás tenemos un concepto equivocado y bueno, eso sería lo que vos podrías aclararnos. Ujú. Mira, me parece muy interesante la pregunta que haces porque es una pregunta que surge mucho en aquellos que quieren comenzar un análisis, ¿no? O hacer una consulta, ¿no? Lo primero que surge en el imaginario social es yo no estoy loco para ir al psicólogo, ¿no? Lo Claro, escuchamos mucho eso. De hecho, muchas veces pasa en la primera consulta de un paciente, ¿no? Que dice, pero yo no estoy loco, no quería venir, pero me mandaron, ¿no? Eh, que bueno, que no se trata justamente de eso, de locura o lo que la gente, ¿no? Imagina como locura, que es una persona que no está en sus cabales, que delira, etcétera, sino que muchas de las consultas que recibimos en el consultorio tienen que ver con, por ejemplo, crisis vitales que tienen los seres humanos, ya sea, por ejemplo, una persona que se jubiló, alguien que está pasando por un duelo, alguien que de repente tiene algunos problemas en el trabajo o en el estudio, que no puede avanzar en esa dirección. Y esto es un poco, bueno, lo que hablamos los psicoanalistas, que las presentaciones clínicas un poco se dan con, uno recibe pacientes que tienen inhibiciones, síntomas o angustias, ¿no? Las inhibiciones justamente son eh, estas tareas que no pueden llevarse a cabo, como por ejemplo estudiar, ¿no? Uno recibe consultas que tienen que ver con que estoy trabado en el estudio, no puedo dar materias, me cuesta mucho concentrarme, entonces ahí probablemente haya una inhibición para estudiar o en el trabajo, angustias que pueden estar reflejadas con quizás ataques de angustia a la hora de salir, ¿no? Como uno la ve mucho con esto que se habla tanto del ataque de pánico, ¿no? Y síntomas que, bueno, pueden ser síntomas en el cuerpo, muchas veces se presentan como dolores de cabeza, jaquecas muy grandes o síntomas más relacionados a ciertos rituales obsesivos, ¿no? De limpiar en demasía, de controlar la llave de gas, ¿no? Son distintas formas de presentación, ¿no? Que tenemos en los consultorios y un poco creo que responde esta pregunta que vos hacías, bueno, ¿quiénes deben ir? Y bueno, aquellas personas que presenten estas características y que esto les dificulte su vida diaria y que no puedan eh, desarrollarse en las áreas como el trabajo, el estudio, las relaciones con los otros. Un poco esa es la labor que tiene, ¿no?, el psicólogo, intervenir
ante ese tipo de casos y ver, bueno, cómo se dirige esa cura y de qué manera puede la persona vérselas con este tipo de situaciones que está viviendo, ¿no? Mira, escuchándote y no solo me diste respuesta a lo que te preguntaba, sino que me respondiste la segunda pregunta que tenía para vos, e incluso me di cuenta que tengo muchos motivos por los cuales ir al psicólogo. O sea, el tema de las inhibiciones, lo que vos contabas, que parece algo, el nombre técnico es como una inhibición y alguien dice, no, yo esto no tengo, yo no tengo inhibiciones para nada, yo soy así, pero nos damos cuenta que sí, al tener varios intentos en algo y no poder concluirlo, puede ser algo que nos indique, puede ser uno de esos símbolos. Los dolores de cabeza, la verdad que me sorprendiste con eso porque no tenía idea. De hecho, soy una persona que sufre de dolores de cabeza, de migrañas constantes, y no tenía idea que tenía que ver con esto o que quizás mi herramienta tenía que ser una consulta al psicólogo. Yo pensaba más, digo, bueno, tengo que ir a ver a un clínico. O sea, seguramente tiene que ser el clínico también, pero no me imaginé de ninguna manera que una opción podía ser el psicólogo. Me parece importante ese punto justamente que decís, ¿no? De hacer la consulta clínica, ¿no? Claro, Y también. despejar primero cualquier tipo de desorden orgánico, ¿no? Que pueda haber o afección orgánica, ¿no? Claro, Eso es importante importante también aclarar, ¿no? Que esto es un trabajo en conjunto. Sí, sí. En los espacios de análisis, que particularmente en los espacios en los que me dedico y trabajo, tiene que ver con justamente poder abrir otra posibilidad y un espacio donde ese síntoma pueda comenzar a hablar, ¿no? Pero esto no es sin también una consulta con un médico que despeje cualquier tipo de duda que pueda haber en relación a una afección orgánica. Y en el caso de que no haya afección orgánica, claramente lo que se recomienda es una derivación a un psicólogo, ¿no? Para ver, de qué se trata un poco ese síntoma, ¿no? Y eso que está pasando, con lo cual me parece buena la observación. Y algo que decías en relación, ¿no? Como que, bueno, todos tenemos inhibiciones, todos de alguna manera también tenemos síntomas y todos tenemos también angustias. Tiene que ver con nuestra condición de seres humanos, ¿no? Me parece que hay algo muy interesante que plantea Freud en uno de sus escritos, que es el malestar en la cultura, que ubica, para decirlo rápidamente, ¿no? Para no aburrir, pero ubica tres malestares, ¿no? que son inherentes a nuestra condición de humanos, y los ubica en las inclemencias de la naturaleza, ¿no? Cómo nos tenemos que defender ante la naturaleza. Hoy, de hecho, vivimos una situación particular, ¿no? Sí. Es a partir de este virus, el coronavirus que está circulando en el mundo, nos obliga a, de alguna manera, retraernos, quedarnos en nuestras casas, y esto va generando también, ¿no? Cierto malestar de tener que defenderse ante estas inclemencias del tiempo, que pueden ser catástrofes naturales, etcétera. Sí. Otro malestar está ubicado en la relación con los otros, ¿no? Lo podemos ver, inclusive volviendo un poco a este tema del aislamiento obligatorio, ¿no? Donde también implica cierto malestar en relación justamente a los vínculos que tenemos con los otros, ¿no? Ya sea por no poder vernos o por vernos constantemente, ¿no? Y estar conviviendo. No tener la opción de no. Exactamente. Con lo cual ahí se ubica también otro malestar. Y otro malestar tiene que ver con las necesidades propias que tenemos cada uno, ¿no? Y cómo esas tres dimensiones, ¿no? Las inclemencias de la naturaleza, más la relación con los otros, más las propias necesidades, se van a poner en juego, y esto nos lleva a tener un malestar y a tener que vernoslas con esas tres áreas y poder establecer cierto equilibrio, ¿no? Como para vivir la vida, ¿no? Como quien dice. Entonces, yo estaría entendiendo de esto, es que todos necesitamos hacer terapia, no solamente tenemos que, o sea, no solamente los locos, como decíamos al principio, o los que creíamos locos, o los que vemos que tenemos angustias
muy evidentes, sino que todos tenemos esas tres cosas: síntomas, angustias inhibiciones. e inhibiciones, claro, o sea, como que en mayor o en menor medida todos las tenemos, por lo tanto, ¿se podría decir que todos necesitamos terapia? Ujú. Eh, bueno, esta pregunta que haces a mí me parece que es muy acertada en el sentido de que, bueno, es una pregunta a plantearse, ¿no? No todos, César, deberían hacer terapia porque hay algunos que se las pueden ir arreglando con esto, ¿no? Cuando el paciente llega a la consulta es porque claramente Agotó las esto está instancias. afectando, ¿cómo? Agotó las instancias, quizás. Exactamente, quizás estos, vamos a ponerles estas tretas que venía haciendo para no tener que vértelas con la angustia, quizás no le empiezan a servir tanto, ¿no? O este síntoma que, bueno, parecía ser como parte de su personalidad, ya empieza a afectarlo y cada vez empieza a ser un síntoma que lo empieza a afectar en diferentes áreas, o esta inhibición de repente empieza a ser pesada, ¿no? Si Claro, imaginate que estás haciendo una carrera universitaria y no podés lograr estudiar, concentrarte y te encontrás inhibido o parado en algún momento de la carrera, esto claramente te va a provocar cierto malestar, ¿no? Esto que hablábamos, bueno, ahí tiene que ver con las necesidades propias de cada uno, ¿no? Si vos querés ser un profesional, querés estudiar una carrera, bueno, vas a tener que estudiar y si estás inhibido justamente en esa área, va a terminar significándose un problema y ahí es cuando, digamos, es recomendable hacer una consulta, ¿no? Cuando esto comienza a afectar la vida. Hay gente que puede ir por la vida con sus síntomas, con su inhibición, y ir manejando la angustia para no tener que vérselas con eso, ¿no? Un poco la angustia me parece que es el ejemplo emblemático de esto, porque la angustia viene cuando uno, esos lentes con los cuales ve la vida, ¿no? Que los analistas lo llamamos el fantasma, ¿no? Que es esa escena que uno se arma, ¿no? Y va por la vida viendo la vida con esos anteojos. El tema es cuando esos anteojos se empañan un poco, ahí es donde aparece la angustia, ¿no? Y ahí es donde viene la consulta. claro. Sí, en lo personal, con esto que acabas de decir, me doy cuenta como que uno a veces al tener inhibiciones, justamente para el estudio, por ejemplo, con lo que vos estás diciendo, yo fui una persona que empecé infinidad de cosas. Si yo te contara todo lo que yo estudié, o lo que empecé a estudiar en realidad, y la verdad que me cuesta mucho, viste, ser constante. La verdad que muy pocas cosas pude concluir. Y como que uno a veces trata de como de acostumbrarse a vivir con eso, ¿entendés? Como que se resigna, como que lo acepta y como que dice, no, mirá, la verdad yo creo que no soy para una persona que esté preparada para estudiar, o no soy una persona de ser clases presenciales, quizás lo mío es otra cosa. Es como, puede ser como una excusa que uno ponga para no aceptarlo o para no ir a terapia, por ejemplo. Eh, sí, podríamos entenderlo como una manera de velar, ¿no? Esa falta con la que uno se encuentra, ¿no? Como analista particularmente trato de no generalizar, ¿no? Porque creo que cada caso es cada Cada caso y caso tiene que puntual, ver claro, con la particular. subjetividad y lo propio de cada uno. Pero podríamos decir que es una manera de maquillar el no Claro, decidir, claro. ¿no? Porque las decisiones nos ponen en la vida en diferentes posiciones, ¿no? Frente al otro, frente a los otros. Entonces a veces el decidir implica una pérdida, ¿no? Siempre digo que cuando uno elige una carrera, indefectiblemente está rechazando todo el resto de las otras carreras, ¿no? Entonces toda elección implica una pérdida. Y muchas veces todos estos conflictos que tenemos en relación a los síntomas, a la angustia, tienen que ver con La no decisión que poder tomamos. decidir, no poder decidir qué camino tomar y no poder enfrentarse a la posibilidad de que toda elección lleva implicada una pérdida, ¿no? Puede ser que con esto de la cuarentena, como hablábamos hace un rato, nos haya obligado a hacer esa consulta que veníamos pateando hace tiempo o que veníamos maquillando, como esto que hablábamos, alguna situación, y que esto de la cuarentena lo acrecentó o aparecieron
inhibiciones nuevas o angustias, cosas nuevas que nos obligaron? Ustedes como psicólogos, ¿cómo están tratando esto? Eh, sí, claramente uno como psicólogo no puede obviar o dejar de lado, ¿no?, la realidad y cuál es el contexto en el que están pasando las cosas y digamos, como sujetos no dejan de estar atravesados por esa realidad, ¿no? Siempre hay una frase muy interesante que dice que el contexto se hace texto, ¿no? Todo esto que está pasando, lo que vos explicabas muy bien con respecto al encierro y la pandemia y el estar en cuarentena, tiene claramente un efecto en los sujetos, que quizás los lleven un poco más a situaciones de angustia o de pensar más en sí mismos, ¿no?, y replantearse algunas cuestiones, lo Claro, que nos hablamos. sobra tiempo para pensar en nosotros, para pensar en nuestras cosas. Exactamente. Y ahí te imaginás que, bueno, si te sobra el tiempo, los pensamientos vienen y hay un rumiar, ¿no?, en ese pensamiento donde estamos una y otra vez cayendo en el mismo lugar. Y bueno, ahí se podría empezar a pensar algo del orden ¿no?, de cierta compulsión, a pensar, digamos, en catástrofes, en lo que puede pasar, ¿no?, en la incertidumbre. Me parece que pasa un poco por ahí, encontrarse con la incertidumbre, pero bueno, siempre cabe destacar que va a ser cada uno con su singularidad lo que pueda hacer con eso, ¿no? Y no siempre, digamos, podemos decir que la cuestión del encierro, la cuarentena, si bien afecta, no es Un el causante, verdadero meollo de la cuestión, sino claro. que eso en todo caso dilata algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo propio de cada uno. Es lo que nos permitió ver lo que ya teníamos hace tiempo o veníamos arrastrando hace tiempo, no fue el causante. Puede ser que este contexto genere situaciones de ese estilo. Sí, puede ser probablemente. Estamos en un tiempo de verdad complicado, así que calculo que como yo, debe haber un montón de otras personas de diferentes edades eh, que hoy estén buscando un psicólogo, así como yo hice mi acercamiento hacia vos mediante esta entrevista. Imagino que debe haber personas que están, al escuchar esto también, pueden darse cuenta que estaría bueno hacer una consulta. ¿Cómo deberíamos hacer para buscar el psicólogo? Porque conocí gente que ha pasado por varios terapeutas y hasta que dijeron, este es con quien yo me siento bien, me siento cómodo, me sirve. ¿Cómo deberíamos buscar a nuestro psicólogo o cómo lo encuentro en mi psicólogo? Bueno, es toda una cuestión, ¿no? Ver, primero entender que no hay, no como un guante que se ajuste a uno, ¿no? A lo que uno espera, a las expectativas, pero nosotros los analistas hablamos de un concepto fundamental en la clínica que es la transferencia, ¿no? Que es, básicamente es eso que se da con el analista, que en realidad no se reduce solamente a lo que es la relación del analista con el analizante, sino que todo el tiempo estamos bajo estos efectos de transferencia, ¿no? Ya sea con un médico de cabecera, cuando vas a hacer la consulta, con un profesor de la facultad. Claro. Es ese lugar donde ubicamos al otro en esa posición particular, ¿no? Una posición que muchas veces está ligada a un saber, ¿no? Uno va a hacer una consulta con un psicólogo porque le supone saber con respecto a aquello que le pasa. Y me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que el poder elegir a alguien con el que se encuentren convocados para generar ese espacio donde la palabra empieza a tomar otro peso y eso es una construcción, con lo cual, digamos, no podríamos decir que hay de antemano un psicólogo para cada persona, sino que existe la posibilidad de que se abra ahí una posibilidad de mandar un análisis y que en ese análisis se pueda construir entre ambos esta relación entre el analizante y el analista.
Debería ser, claro, más construido y no como prejuzgado, o no tenemos que andar como, no sé, queriéndonos comprar un auto y ver, a ver, analizar, este auto me sirve más, me sirve menos, me gusta este color. O sea, un profesional no sería así, la terapia sería como construida y la relación la iríamos construyendo entre los dos, digamos. Ujú. No tiene que ver Claro, justamente, entonces, perdón, no tiene que ver sí, entonces si es hombre o mujer, porque viste que por ejemplo a veces tenemos como cierta vergüenza al contar algo a un hombre, o al revés, cierta vergüenza al contarle algo a una mujer, o quizás juzgamos a veces por la edad, porque ujú, me pasó con una persona conocida que tengo que fue al psicólogo porque estaba con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Y bueno, cuando fue, segunda sesión, me dice, no, pero este es un pibe, ese es un pibe, no debe tener ni 30 años. ¿Qué vas a ver? Como si uno juzgara desde la edad. Creo que lo conversé una vez con vos, que yo al pensar, bueno, esta persona es un psicólogo, es un licenciado en psicología. Yo leo acá, licenciado en psicología, Mariano Rodríguez. Y me imagino una persona, no sé, con anteojos, de traje, sentado, con una barba, viste, como bien prolija. Y capaz que, o sea, es un concepto erróneo que tenemos nosotros, porque no podemos juzgar por lo que te digo, por el sexo, por la edad, por la apariencia. ¿Te ha pasado que pacientes tuyos se hayan sentido así? Como que al principio no lo tenían en mente, esto de que la relación tiene que ser construida y que la confianza se va a ir dando y la comodidad se va a ir dando con el pasar de las sesiones. ujú. Sí, claramente es algo con que en el ejercicio de la profesión nos encontramos bastante, ¿no? Esto de la edad, ¿no? Quizás habría que empezar a pensar, ¿no? Si la experiencia es sinónimo de competencia, ¿no? Uno es competente porque tuvo la experiencia, o dónde uno empieza a ser competente. Si no, te imaginarás que los psicólogos tendríamos que haber pasado por un montón de situaciones para poder atender un montón de casos donde las situaciones son extremas, inclusive casos de violencia, violaciones, y Claro, realmente no es así, ¿no? no hay que pasar por eso. Claramente, No hay que pasar por eso exactamente. para saber abordar una situación así. Ujú. Pero es interesante esto que marcás de, bueno, yo me imagino un hombre de tal edad, con anteojos, con esto. Eso tiene que ver con lo que va a proyectar este paciente o postulante a paciente sobre la persona del analista. Y esto es lo que yo te decía anteriormente en relación al fenómeno de la transferencia, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que se va a transferir a la persona del analista? Nosotros los analistas somos como pantallas, ¿no? Y los analizantes son proyectores que van a proyectar sobre nosotros esas pantallas, ¿no? Y eso que proyecta son imágenes, y estas imágenes son imágenes que provienen justamente de esta manera que tienen de ver el mundo, de significarla, estos anteojos que yo te decía. Es una manera de hacer entrar de alguna manera al analista dentro de ese entramado, dentro de esa escena, que es de la manera en la que miran el mundo, y eso tiene que ver con las marcas subjetivantes, ¿no? ¿Qué quiero decir con marcas subjetivantes? Son estas marcas, lo que se dice vulgarmente, bueno, un poco lo que te marcó de chico, de alguna manera, después de grande termina influenciando. Eso tiene una parte de verdad, una parte de mentira, o quizás no de mentira, sino de que se tienen que dar una conjunción de cosas. No es solamente con las experiencias vividas en la primera infancia, y ni siquiera podríamos decir que se trata de experiencias, sino también de cuestiones ligadas a fantasías. Pero para no irnos tanto de tema, digamos, como ubicar que, bueno, estas proyecciones que hay sobre el analista, sobre su edad, sobre si es hombre, mujer, si tengo confianza o no, van a tener que ver más que con la persona del analista, con quién soy como persona, sino que va a tener que ver con aquello que proyecte el analizante sobre la persona del analista, y claro. ver si existe la posibilidad de trabajar eso, ¿no? Hay en algunos casos en los que se da,
y en otros casos en los que no puede ser alojada esa demanda. Es algo que llevamos nosotros a la sesión y no algo que vamos a encontrar al llegar. Podríamos pensarlo, claro, de esa manera, ¿no? Como es el bagaje con el que uno llega, ¿no? A la Claro, consulta. claro, Y tal cual. bueno, poder ir desandando eso y también generando el espacio propicio y alojando esa demanda, ¿no? Aquel que viene a una consulta es porque está demandando algo. Bueno, poder alojar esa demanda es parte también de nuestro trabajo como psicólogos, como analistas. Tengo una pregunta una duda, porque estuve investigando un poquito para que no creas que soy un improvisado. Estuve No, viendo para que nada. existen varios tipos de terapia. ¿Podés contarnos algo acerca de esto? Sí, hay muchas formas, lo que llamamos enfoques o marcos teóricos a la hora de abordar diferentes patologías, lo que hablábamos de crisis fiscales. Particularmente yo estoy formado en psicoanálisis, en clínica de adultos y adolescentes, donde, bueno, cada marco teórico tiene determinada concepción del sujeto, y era un poco lo que hablábamos al principio de esto de, bueno, más que el encierro, no hay que ver qué significa el encierro para esa persona, ¿no? Apuntando ahí a una Claro. singularidad, corriéndonos de hacer generalizaciones, ¿no? O de encasillar al individuo en algo, ¿no? Si tiene tal síntoma es porque tal cosa, no. Lo que tratamos es justamente de que se abra ese síntoma al sentido y que la persona pueda empezar a hablar acerca de su padecimiento, ¿no? En el caso de la angustia, de ese padecimiento mudo que sufre, bueno, empezar a poner palabras a ese padecimiento. Y después hay otros tipos de corrientes más ligadas a lo que es el conductismo, que van a trabajar más sobre cuestiones que tienen que ver con la conducta y van a intervenir desde otro lugar, ¿no? Tratando de modificar estas conductas que están desadaptadas, si se quiere. Pero hay infinidad de enfoques para abordar, pero bueno, siempre creo que uno tiene que ser éticamente responsable y siempre hablar desde el lugar desde donde uno trabaja y desde donde uno interviene, ¿no? En los casos que lleva adelante y los tratamientos que lleva adelante. En mi caso, bueno, es el psicoanálisis. ¿Y quién determina eso? ¿Qué tipo de terapia necesita cada uno? ¿El profesional o nosotros? ¿Cómo es eso? Eh, Eso en realidad es un poco lo que veníamos hablando a la hora de elegir, ¿no? Un psicólogo. Creo que va a tener que ver con cómo el dispositivo se va desarrollando y cómo la persona va tomando esto. Creo que en ese sentido el psicoanálisis lo que aporta es un plus, porque más allá de la cuestión del síntoma, más allá de que pueda haber algún efecto terapéutico me refiero a que, no sé, el síntoma ceda en algo, apunta también a que el sujeto pueda posicionarse de otra manera, ¿no? Y a mi modo de ver creo que tiene que ver con eso, con aquel que se atreva un poco a ahondar un poco más en su padecimiento y en tomar cierta responsabilidad y poder hacer algo con eso. Pero bueno, va a quedar creo que en cada uno en lo que decíamos, ¿no? En cómo se instala esta transferencia con el otro y ver qué terapia puede seguir, ¿no? Puede hacer. Por lo general, bueno, el psicoanálisis es como lo más hablado porque, bueno, se conoce mucho más a Freud Claro. no, la típica Sí, es la que más escena escuché, del sí. diván, ¿no? Sí, sí, claro. Pero en nuestro primer acercamiento, yo no pregunto, o sea, vos te especializás y Uh-huh. trabajás desde el psicoanálisis, vos personalmente, Mariano Rodríguez. Ahora, yo cuando busco mi primer consulta, te encuentro a vos, me acerco a vos, yo ya tengo que saber esto, no lo sé, Uh-huh. cómo es eso?
tipo en el primer acercamiento, más que nada. Bueno, quizás podría responderte con otra pregunta. ¿Cambia en algo saber cuál es el marco teórico, digamos, que utiliza el psicólogo? Creo que ahí es donde se juega más la propia experiencia, más que otra cosa, ¿no? Sí, Ver qué surge ahí, apostar a que emerja algo en ese espacio, digo, más allá de la terapia o lo que se pueda llevar a cabo, ¿no? Creo que en ese sentido no hay que ser dogmático, en el sentido de que, bueno, a cada cual le resultará más una que otra, ¿no? Y cada cual logrará hacer algo con cada una de ellas. entiendo. Pero me parece que, bueno, que es interesante la pregunta, preguntarse, bueno, si en todo caso al que consulta le importa demasiado, ¿no? ¿Cuál es el Sí, marco teórico que uno utiliza? justamente lo que vos decís, ¿importa el marco? Y la verdad que yo te lo pregunto a vos también, ¿importa el marco? Porque la verdad que desconozco de estas terapias, cómo trabaja cada una, si bien ahora lo sé porque me lo acabas de explicar vos, pero hasta antes de esto yo la verdad que no sabía cómo trabajaba cada una, no sabía cuál sería quizás la apropiada para mí, y quería saber si es como, por ejemplo, me duele la rodilla y tengo que ir al traumatólogo, no voy a ir al dentista, por ejemplo, ¿entendés? Ahí sí es como que es un poco el sentido común. Y en esto, como no tengo idea, por eso te lo preguntaba a vos. Sí, quizás es la misma experiencia también lo que le va dando a la persona que consulta también una guía de qué es lo que más le gusta. Hay pacientes que sí vienen quizás con un poco de información y más en estos tiempos de internet donde vienen, bueno, ¿usted qué Claro, tipo de terapia hace? ¿No? Porque se interesan o quieren determinado estilo de terapia o terapeuta. Eh, en esos casos, bueno, habrá que ver por qué elige determinada terapia por sobre otra, ¿no? claro, He recibido pacientes que han hecho otro tipo de terapias que de repente les sirvieron para modificar algunas cuestiones, pero hay otras que no las pudieron trabajar, entonces las están trabajando, digamos, con otro estilo de terapia, otra forma de terapia. Yo siempre, como te decía, hablo desde el psicoanálisis y el psicoanálisis fundamentalmente más que una teoría es una praxis, es una práctica. claro. Con esto quiero decir que se hace practicándola, digamos. Es ahí con el paciente y cada paciente que llega al consultorio es como si fuera el primero, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que Foja cero. detrás de ese paciente se abre un mundo del Claro. cual no sabemos. Lo que hablábamos antes, que es particular de cada uno, no tiene que ver con la terapia, no tiene que ver con el profesional, sino que cada paciente es un libro aparte. Exactamente. Y Claro, es un poco, bueno, tener que vérselas con eso, ¿no? De que, bueno, cada paciente va a venir y va a abrir ese síntoma, si se quiere, de una manera totalmente distinta a otro. diferente, Por más claro. de que uno pueda decir, bueno, este síntoma es igual en los dos, ¿no? Vamos a suponer, no sé, Claro, un asociarlo síntoma quizás. obsesivo, que uno puede decir, bueno, los dos tienen el síntoma obsesivo, sin embargo, este síntoma en cada uno y en cada estructura va a cumplir funciones totalmente Diferentes, distintas. claro. Bueno, Inclusive se da también en la relación con el analista, ¿no? Donde para un paciente el analista es un genio total que se las sabe todas y le da respuesta a todo. Para otro puede ser un tonto que no sabe ni qué decirle, ¿no? O un pedazo de yeso que se queda todo el tiempo callado, digamos. Ahí está lo que hablábamos en un comienzo acerca de esto de la transferencia, ¿no? claro, lo que ¿Qué es cada lo uno que se proyecta. transfiere sobre esa persona? Interesantísimo. Te juro que de los temas que me gusta abordar es este. Me quedaría hablando horas con vos. Espero tener la oportunidad de poder contar con vos para muchas otras dudas que nos vayan surgiendo, que le surjan a las que nos están escuchando, a los que quieran participar de este proyecto. Eh, Te agradezco la buena onda, te agradezco el tiempo que te tomaste para atendernos el teléfono, para darnos esta ayuda a principiantes como yo.
en la materia, en el área, y que le pueda servir al que nos esté escuchando. Lo importante de este espacio, César, que generaste es, bueno, que un poco la gente pueda saber de qué se trata la psicología y nuestro quehacer en la sociedad, ¿no? Y lo importante de un análisis es justamente que se abra un espacio para empezar a conocerse un poco más, ¿sí? Y fundamentalmente a escucharse. Claramente hay una oferta muy amplia. Siempre uno habla desde el lugar desde donde realiza su práctica, ¿no? En mi caso, yo soy psicoanalista, formado en psicoanálisis, pero hay diversidad de terapias y de marcos teóricos y de concepciones del sujeto, pero siempre hablo desde ahí, por eso quizás me resisto un poco a categorizar o a dar tips, ¿no? Porque justamente lo que propone el psicoanálisis es que surja ahí algo propio, ¿no? Algo de lo singular. Por eso no podemos hablar tanto en términos generales, ¿no? Sino ver lo que le pasa a cada uno con cada situación, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo que me hayas brindado el espacio, que espero haber podido responder tus preguntas y las preguntas que vayan surgiendo, porque de eso también se trata nuestro lugar como analistas y como psicólogos, de que se puedan empezar a hacer preguntas las personas con respecto a su ser y con respecto a las elecciones que tienen. Y bueno, comenzar un tratamiento puede ser una elección en estos tiempos también. Bueno, Marian, el agradecimiento es para vos, otra vez, y estás invitado cuando quieras, cuando gustes, a nuestro espacio. Antes de despedirnos, Marian, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te contactamos? ¿Estás en redes? Sí, me pueden encontrar por Instagram, es lic.mariano_rodríguez. Por Facebook me encuentran como Mariano Rodríguez Psicólogo. Y próximamente, bueno, vamos a comenzar con un canal de YouTube para transmitir algunos conceptos y un poco divulgar nuestra práctica. Bien, me gusta, interesante. Bueno, acá en pantalla vamos a poner el Instagram, el Facebook y bueno, próximamente en YouTube. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que me sentí muy bien, gracias a vos, a tu audiencia, y sí, cuando quieran, fue un gusto hablar con ustedes. Gracias, Marian. Un abrazo enorme y nos estamos hablando.